Soy José Domínguez y en esta madrugada quiero hablarles una historia que quiero contar y se refiere a una constructora de nivel internacional conocida como la constructora Gómez. Esta constructora eh, construía o construyó los edificios más grandes del mundo. Así que, como todos sabemos, lo que viene detrás de una constructora son ciertos efectos colaterales que es a lo que vamos a describir en esta madrugada. Es algo triste, es algo que si no tienen por ahí a la mano unas toallitas, algo para los ojos, para las lágrimas. ¿Por qué? Cuando escuchamos esta historia, yo no vengo a tratar de ganar adeptos, a tratar de convencer a la gente con cursilerías, no. Mi interés es que se despierte, que abran los ojos, que entiendan cuál es la verdad. La verdad es algo que nadie quiere hablar. Fíjense, uh, allá por el año 537 después de Cristo aparece aparece una constructora que empezó a construir edificios a nivel internacional, totalmente los edificios más grandes, la constructora Gómez. Entonces eh, había eh, había una persona que estaba al frente. Se decía que era la dueña de la empresa. Se conocía como Josefina, la más rica, la más poderosa. Así que ella fue inclusive ocupando puestos de los niveles de gobierno más elevados. Y un día, un día se presenta un niño ante ella. Ella tenía un niño en una silla de ruedas y le dice a ellos, estaban en un parque, ahí estaban, ella cuidando a su hijo de unos 10 años, y entonces se aparece este pequeño todo andrajoso, todo lleno de, eh, todo despeinado, todo sucio, era un vagabundo, y le dijo, yo puedo curar a su hijo, yo lo puedo curar. Entonces Josefina era la empresaria más poderosa del mundo, la más rica, que levantó su imperio construyendo edificios. Entonces, este niño le dijo, yo voy a curar a este niño con una condición. Entonces, ella se quedó pensativa y dijo, ninguno de los terapeutas más grandes, de los más famosos, han podido hacer nada. Al contrario, está peor, cada día peor. Y entonces aquel niño, de nombre Chuy, le dijo, no tiene nada que perder, simplemente si no lo curo, vendría siendo uno más de los que ya lo trataron. Mas sin embargo, yo estoy seguro que yo voy a poderlo curar con una condición, nada más. Cuando ella pensó y estuvo reflexionando un momento, dijo, pues, pero ¿cómo un niño de la calle va a poder curar a... Dice, porque yo ya lo he visto, yo ya sé cómo se trata esa enfermedad, yo ya la conozco. Y, y ella quedó pensativa y dijo, pues no tengo nada que perder, total, mi, ya recorrí todo el mundo buscando a ver quién me lo puede curar, sanar.
Entonces este niño comenzó a ponerle ciertas condiciones. Le dijo nada más que aquí no se puede, necesitamos ir allá a su mansión para que él pueda estar cómodo y ahí yo voy a tratarlo. Así que ahí la veo mañana, si está de acuerdo. Y ella sintió que sí estaba de acuerdo, entonces ese niño se retiró y dijo, ¿cómo me va a encontrar si no sabe dónde vivo? El detalle que al otro día ahí estaba Chuy tocándole la puerta y dijo, vine a ver al niño. Entonces, este niño eh, empezó a recibir la terapia de aquel niño llamado Chuy. En el primer día vieron como este pequeño empezaba a crear una especie de energía en sus manos, una luz azulosa que empezó a cubrir todo su cuerpo con esta luz y entonces empezó a reaccionar, el niño empezó a dar reacciones y así pasaron algunos días porque solamente iba a verlo y a curarlo. Bueno, entonces para no ir muy larga la historia, vamos a ver a qué se está refiriendo la historia. Es un niño que representaba a todos los niños huérfanos de aquella época y que él estaba representando a todos los abandonados. ¿Por qué? Cuando aquella mujer empezó a tratar de preguntarle a aquel niño por qué él sabía hacer esto, dijo yo fui víctima de un, de un personaje. Este personaje es el diablo. Y en mi pueblo se paseaba abiertamente, era un personaje que vino a destruir a toda mi sociedad y por eso yo soy huérfano, porque en esta en este lugar este personaje se presentó como el malo, empezó a destruir a la gente, a destruirle su casa, a crear edificios nuevos, pero a toda la gente que vivía ahí en la cuadra los empezaron a desalojar y entonces quedamos miles de niños abandonados que no tuvimos hogar porque nuestros padres fueron quemados, los quemaron vivos. Fíjense que eh, en alguna época se creó un mundo que ninguno quiso ver, nin- nadie, ningún medio, ninguna especie de noticia, no hay un libro que haya hablado acerca de estos acontecimientos que fueron reales. Se presentó el diablo en persona y empezó a quemar a la gente con leña. Los quemaban vivos, los amarraban, los trataron de herejes, de blasfemos, de brujos a las mujeres y, y con todo tipo de instrumentos quemaron a la gente y a sus libros y a todo lo que consistía en aquella época, en gente inteligente que estudiaba, que analizaba. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? Aquella mujer se quedaba boca abierta, Josefina, la dueña de la constructora Gómez, muy famosa, dijo, pero ¿qué constructora era la que estaba desalojando a toda esta gente? Dice, ¿por qué? Porque cuando ella escuchó que se trataba de la constructora Gómez, dijo, pero es que no es posible, no es posible porque yo soy la dueña de la constructora Gómez. Bueno, no exactamente la dueña, pero yo soy la que maneja todo el
se puede decir que yo soy la segunda de la empresa. Y entonces dijo el niño, la segunda condición que quiero que hagas antes de que después o cuando puedas, es que visites todos estos lugares donde hay una lista de niños huérfanos, abandonados, que han sido desalojados, han sido víctimas de esta constructora. Entonces, aquí vamos a entrar en detalles. ¿Por qué? Dice el niño, el que estaba destruyendo nuestros hogares venía en un caballo blanco, traía un arco y no venía solo, venía acompañado de otros 3 jinetes. Los otros jinetes eran un caballo rojo, un caballo negro, un caballo amarillo y uno pálido. Eran 3, 4 jinetes y estaban siguiendo al dueño de la constructora, una constructora que creó grandes edificios, pero los grandes edificios eran demolían cuadras enteras para construir sus construcciones. Ahora, se llegó a crear esta edificación tan grande, que es la empresa más grande, más poderosa del mundo, pero cada, cada líder de los que seguían al primero tenían una misión distinta. Decía aquel niño llamado Chuy. Ahora, ¿qué era lo que estaba explicando aquel pequeño y le curó aquel mal a aquel niño que estaba en una silla de ruedas? Y empezó aquel pequeño a moverse con cada tratamiento, empezó a caminar, y cuando totalmente se recuperó, aquella mujer llamada Josefina empezó a visitar los lugares donde este niño le había marcado las direcciones. Entonces, eh, ¿de cuándo es esta historia? Desde el año 537 después de Cristo. Fue cuando se inició la construcción de un gran imperio. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Dicen muchos que conocieron la historia y que la conocen y que están conscientes de que esta historia es algo que primero existe. ¿Por qué? Dice aquel hombre llamado Irineo de León, cuando él escuchaba la historia de este niño, dijo, es que era un caballo blanco, es Dios que está con nosotros, es Jesucristo el que... Y dijo el niño, no, yo nunca lo vi de blanco, yo lo miré totalmente de rojo, yo nunca lo vi blanco. No, pero es que venía en un caballo blanco, el caballo era blanco, pero él no era blanco, él era rojo. No, no, estás equivocado, niño. ¿Cómo va a ser rojo si él era Cristo? No, Cristo, fíjense, venía seguido por otros 4 caballos. Entonces aquí está un pequeño detalle. ¿Por qué esta historia está en la Biblia? ¿Cómo va a ser posible que está en la Biblia y que se inicia en el año 537? ¿Y por qué empieza ahí la historia? Porque dice aquel niño llamado Chuy que él nunca miró a un jinete vestido de blanco, sino que lo miró vestido de rojo. Y estaba totalmente lleno de sangre, su traje. ¿Qué quiere decir? Y el niño describe que no era ningún dios, sino que era el diablo. Y que este diablo construyó una empresa grande
y que existe un mundo que nunca fue visto. ¿Por qué? Porque se compuso de huérfanos. Todos esos que quedaron huérfanos cuando empezaron a masacrar a sus padres, dijo. Es que a mi padre lo quemaron en leña verde y los quemaron a todos aquellos ciudadanos de ahí y llegaban a caballo y empezaron a atrapar a todos, pero quedamos los huérfanos, dice. Y después de que mataron a nuestros padres, dice aquel niño, empezó a haber hambruna. La hambruna venía acompañada de un jinete negro. Y este jinete negro traía una balanza y dijo 2 libras de cebada por un denario. 2 libras de trigo por un denario, decía. Y no dañéis ni el aceite ni el trigo. Ahora aquí vamos a entrar en detalle. Después vino un jinete rojo, decía Chuy. Dice, empezó a llegar el jinete rojo y empezó a haber guerras. Empezó a haber matanza, masacre, de todo. Y empezaron a masacrar a la gente. Y la gran cantidad de huérfanos ascendía a miles y miles de huérfanos. Y empezó a haber enfermedades y empezó a circular un jinete amarillo, decía aquel niño llamado Chuy. Entonces todos venían siguiendo al caballo blanco, pero que